Vamos a continuar con el ejemplo o los ejemplos relacionados con la NIC número 8, la parte ya práctica de lo que previamente en el video analizamos en la teoría y los conceptos. Tenemos una contabilización de errores acá en la aplicación de la NIC número 8. Vamos a ver este casito. Dice que después de que la empresa Servicios Comerciales La Isidreña empezó a aplicar las NIF en el 2007, se percató al evaluar las cuentas por cobrar que durante 2 años el anterior gerente realizaba cobros que no depositaba en las cuentas bancarias. El impacto determinado en dicho hallazgo sesga 15% la razonabilidad de los saldos de las cuentas por cobrar, por lo tanto es de importancia relativa, o sea, tiene alta materialidad y afecta la comparabilidad, transparencia y los indicadores calculados. Entonces, el análisis que se hizo determina lo siguiente. El saldo de las cuentas por cobrar de 2006 fue 180 millones. Tenemos un saldo de 180 millones. La estimación por política, está la política contable, ¿verdad?, que la empresa aplica, es de 3%. Ese 3% significa 5.400.000 de una estimación para posibles cuentas dudosas o cuentas de difícil recuperación o incobrables. Tenemos un neto de 174.600.000. Si los estados financieros aún no son publicados, o sea, no son publicados, no he pagado impuestos, etcétera, etcétera, resulta que el efecto del fraude, como decía ahí la cifra, es de 15% y es fraude porque sí, el señor se estaba embuchacando la platita, ¿verdad? El efecto del fraude es de 15%, 27 millones adicionales a la estimación que ya tenía, ¿ok? Adicionales, entonces 15% de aquí le metemos fórmulas y rastreamos precedentes, ¿verdad? Nos sale de dónde está el cálculo. 15% de 180 millones es 27 millones. Pérdidas por incobrables contra la estimación por incobrables. O sea, debemos hacer antes del cierre ese monto, ¿verdad? Cuando estoy descubriendo. Y en este caso, ¿por qué no es retroactivo? Porque efectivamente la pérdida se está materializando este periodo, aunque era de periodos anteriores. Ya vamos a continuar con la explicación. Eso es como que en un incendio se nos daña el inventario que teníamos comprado del año pasado, pero bueno, nadie podía prever que un incendio íbamos a perder ese inventario. Entonces el hecho sí ocurrió en este periodo. Ahí entramos ya en otra NIC, que es la NIC 10, ¿verdad? Hechos posteriores al cierre, que bueno, veremos en su momento. Entonces vamos a ver. Podríamos llamarle pérdida por incobrables o si lo queremos separar para efectos de diferenciar lo que son los incobrables por una estimación, digamos, natural, que sean los clientes los que nos fallen, a una pérdida que es por un fraude, o sea, porque una persona se está robando la plata. Y disminuimos de una vez las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo en el saldo de cuentas por cobrar voy a tener algunas facturas o algunos montos pendientes de cobro, pero que ya fueron cobrados. Lo que pasa es que la plata no entró a la empresa. Ahora bien, en todo este proceso, ¿verdad?, cuando dan estas situaciones, hay que, pues, hacerlas, de acuerdo al país donde estemos, hacer las diligencias legales que correspondan. Los asesores legales deben indicar si es probable demandar a los imputados a fin de determinar la cuantía de la demanda y si se procede o si es procedente, hay que revelar en las notas a los estados financieros un activo contingente de acuerdo a la NIC 37. Ya eso es otra norma, ¿verdad? Otra condición ahí contable. Ok, ¿qué pasa si los estados financieros ya fueron publicados? O sea, si ya se dio el cierre, etcétera, etcétera. Se afecta utilidades retenidas contra cuentas por cobrar, si es que no tenía la estimación o porque ya en definitiva, ¿verdad?, no hay probabilidad o la probabilidad de cobro de esos 27 millones es escasa. También podría registrar utilidades retenidas contra estimación por incobrables. Eso hasta que no se dilucide, ¿verdad?, la condición ya en el ámbito legal. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué haríamos nosotros o qué piensan ustedes de esto? Vamos a ver. Aquí ya hay una situación que está ocurriendo con saldos del año anterior. Yo lo estoy registrando en el año 2007, ¿verdad? Pero esas pérdidas por incobrables no están ocurriendo por un tema de que efectivamente tengan que ver con la estimación,
sino porque están dándose un fraude, un robo prácticamente. Entonces, como se está detectando este periodo y lo quiero mantener visible este periodo, podría usar así como pérdida por incobrables, entendiendo que es, ¿verdad?, situaciones de periodos anteriores, pero que está ocurriendo de manera dolosa. O sea, la corrección que estoy haciendo no es por un error aritmético, no es por un error de política contable, sino que es por una situación de robo. Igual si detecto que me roban un activo, ¿verdad?, que me roban un vehículo, bueno, pues la pérdida de ese vehículo la tengo que registrar en este momento. Bien, entonces es importante considerar también si los estados fueron o no publicados, ¿verdad? Acá estoy indicando si todavía esos estados no han sido publicados. Entonces afecto las cuentas de resultados correspondientes, ¿verdad?, dentro del periodo. Pero si ya fueron publicados, ¿verdad?, si ya fueron publicados, y aquí nos podríamos, digamos, para afinar un poquito más el caso, que quede más clarito, ¿verdad? Si en el 2006, cuando estoy descubriendo, todavía no están siendo publicados, ¿ok? Muy bien. Y acá podríamos indicar que ya esos estados del 2006 fueron publicados, entonces ya no puedo ir a hacer una corrección, sino que corrijo este periodo, pero para efectos de comparabilidad sí voy a utilizar cualquiera de estas dos cuentas de ingreso o de gasto, ¿verdad? En este caso, de gastos. Así más o menos es el manejo de un error y vean que hay que analizar mucho la parte cualitativa del error también. Ahora, ¿qué ocurre si estoy frente a una estimación o a políticas contables? ¿Qué pasa acá? Vamos a poner este ejemplo. Una cadena de supermercados tiene como política contable estimar pérdidas de inventario por obsolescencia, daños o robos. El periodo contable de la empresa es de enero a diciembre. La estimación por política es de 2% sobre el inventario final. Al final del periodo, eso sí, para efectos tributarios, debe haber una certificación de un contador público, ¿verdad?, para ver cuál fue la verdadera pérdida de ese periodo. Entonces vamos a ver, los datos son datos aleatorios totalmente, son datos simplemente para construir el reporte o el caso. Con sus compras totales del periodo, ahí lo tenemos, el monto, el inventario de mercadería al final del periodo, que es sobre el cual se calcula la estimación de pérdida, y la tenemos en un 2%, entonces tenemos 16.308.381 y eso nos da un saldo neto estimado del inventario. Muy bien, entonces, ¿cómo registro esa estimación antes del cierre? Pérdida por daños y obsolescencia contra estimación de inventarios, estimación para pérdida de inventarios. Consideremos que este gasto se utilizó para calcular el impuesto de renta de la empresa. Entonces, ojo, ya la empresa consideró y hizo los cálculos de renta con ese gasto. Vamos a ver, igual, son datos totalmente aleatorios, preconcebidos, no surgen de algún cálculo ni nada, ¿verdad? Para que, a ver, es muy usual que los estudiantes nos pregunten de dónde salió eso, de dónde salió eso. Entonces, de pronto es importante previamente aclarar. Resultado antes de estimación para pérdidas de inventarios, tenemos que la empresa tenía unas ganancias de 429.785.987. Le aplicamos la pérdida de daños y obsolescencia, tenemos una base imponible, o sea, la base sobre la cual vamos a calcular el impuesto. El impuesto de renta que vamos a utilizar es de 30%, igual es una tasa dada, y tenemos un resultado después de impuestos. Ok. ¿Cómo registro yo de acuerdo a la NIC 12, aplicándolo en lo más primario de la NIC 12, ¿verdad? Impuesto de renta del periodo contra impuesto de renta por pagar. Entonces ya la empresa tiene listo este cierre, ¿verdad? Ya tiene lista esta información que es con la que en primera instancia haría la declaración de impuestos. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a plantear dos escenarios para poder aplicar la norma, ¿verdad?, y los conceptos de la norma. Entonces son escenarios diseñados a efectos de que podamos realizar el ejemplo. Bien, el contador público que hizo la certificación la determinó en una pérdida real de 14.351.375. Entonces, vamos a ver.
¿Cómo quedaría el ajuste? ¿Cómo quedaría el ajuste antes de la presentación de impuestos? ¿Y cómo quedaría el ajuste si ya presenté la declaración de impuestos y usé las cifras previas? Muy bien, aquí tenemos el primero. Antes de la declaración de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Se corrigen las cifras del mismo periodo y se recalcula el impuesto de acuerdo a la NIC 8. Estimación inicial, los 16.308.381. La estimación final, 14.351.375. Es decir, hay un ajuste a la baja de 1.957.006. Entonces, reverso la estimación para inventarios que inicialmente había cargado acá. Al haber, ¿no ven? Esta cuenta voy a marcarlo con una sombra del mismo color para usarlo abajo también. Esa estimación de inventarios la hice por más, ¿verdad? Apliqué más de lo que es real. Entonces acá lo que estoy haciendo es reversando ese monto. ¿Para qué? Para que si yo mayorizo estos 16 millones de acá y estos 14 y resto de acá, la diferencia, este 1.957.000, la diferencia me va a quedar en el monto real de la estimación. Hagámoslo acá. Tenemos estos 16 menos este millón de acá, 1.900, ahí está. 14.351 viene a ser el monto que me certificó el contador público, entonces es la pérdida real. Eso antes del cierre. Ya yo había hecho un asiento de ajuste o un asiento de cargo del impuesto por pagar, que es este de acá, pero resulta que me está cambiando la base imponible a partir de este ajuste, de modo que debemos recalcular. Resultado antes de la estimación fue el que yo les di anteriormente. Ahora sí, la estimación final que tengo de obsolescencia son 14 millones. La base imponible me cambia. Le vuelvo a sacar el 30% de impuesto y el resultado me da 290, 804,228. Ahora, ¿qué pasa? El impuesto inicial que yo calculé, ¿ok? Vamos a buscarle un colorcito ahí para resaltar. El impuesto inicial que yo calculé, ¿ok? Tengo por acá. Y tengo que aplicar el impuesto nuevo, recalculado a partir del ajuste que le estoy haciendo a esa cuenta de gasto. Vean que entonces el impuesto se me incrementa. ¿Y por qué se incrementa? Porque el gasto se me disminuye. Entonces, a menor gasto, mayor impuesto. De nuevo, aquí voy a hacer el registro inicial de impuesto de renta del periodo contra impuesto por pagar. ¿Y qué pasa? Se me va a incrementar. Entonces, de nuevo, voy a cargar impuesto de renta del periodo contra impuesto de renta por pagar. Si sumamos el impuesto de renta por pagar inicial, ¿y por qué sumamos? Porque los dos movimientos están a la vez, más tenemos 124,630, que es el impuesto en la segunda, digamos, fase de cálculo a partir de los datos reales que tengo ya de la verdadera pérdida estimada o determinada más bien. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ya yo presenté la declaración de impuestos y no la voy a rectificar, digámoslo así, para tener todavía más clarito el caso? El ajuste del gasto se debe hacer contra resultados acumulados en una NIC 8, o sea, pues ya pasó el periodo, ya sería un ajuste de un periodo anterior, ¿verdad? Y no debe afectarse el periodo actual. Entonces, como hay afectación en los impuestos, también debe hacerse el ajuste. Ahora, eso quedaría ya para el periodo en que estamos o el periodo en que se hacen los cambios. La estimación previa, la estimación final y tenemos esta variación. Entonces, voy a reversar la estimación de inventarios. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la pérdida. Yo había cargado esa estimación de inventarios, ¿verdad? La había cargado aquí al haber inicialmente. Acá está. ¿Ok? Entonces esta estimación
de inventarios que yo había cargado al haber, el año siguiente la tengo que disminuir porque es menos la estimación que estoy haciendo. Contra resultados acumulados, ¿ven? Ya aquí no toco la parte de pérdida, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá. Esta de acá. ¿Ok? Voy a marcárselas aquí. Otro colorcito ahí para que sea bonito. Y con letra blanca. Para irlo resaltando. ¿Ok? Ese 1.957.000 el año anterior, ¿ok? O el año en que ocurrió, estoy reversando pérdida por daños y obsolescencias, ¿ok? Porque lo estoy ajustando el mismo año para disminuir el gasto inicial que había registrado por acá, ¿ok? Entonces vamos a insertar ahí para que esto nos vaya quedando. Yo voy a salvar la hojita electrónica, los cambios que le haga, para también hacérselas llegar como parte del material, ¿ok? ¿Lo ven? Entonces ahí para ir generando esas relaciones que quede todo más clarito. Muy bien, entonces acá vean cómo yo reverso en el mismo periodo ese gasto para que a la hora de mayorizarlo me quede en el gasto real certificado, pero si el ajuste lo hago una vez cerrado el periodo, vean que no toco la cuenta de gasto, sino que toco la cuenta de resultados acumulados. Esa es la diferencia en aplicación de la NIC número 8. Muy bien, ese sería el primer ejemplito. Seguimos con un caso de aplicación retroactiva prospectiva del cambio de política contable. ¿Ok? Acá se da cuando yo hago el ajuste propiamente de la política contable, ¿verdad? Que digo, bueno, voy a provisionar un 2%, pero además dentro de la política contable está que el gasto real sea certificado. Bueno, ya cumplimos con eso. El siguiente caso es que hay un cambio en una política. El primero no fue un cambio, sino una aplicación de política que requiere ajuste. Caso de aplicación retroactiva y prospectiva. Entonces, ojo con este. Por mandato de la administración fiscal de un país, se determinó cambiar la vida útil para efectos de depreciación a los buses. Anteriormente se estaba fijada en 15 años, pero se debe pasar a 12 con el fin de promover que la renovación de unidades sea más periódica y entonces haya un mejor servicio. Se pide que el ajuste sea retroactivo para unificar a todas las empresas. Entonces, viene la administración tributaria de un país y dice, bueno, señores, necesitamos que haya más modernización en la flota, etcétera, etcétera. Entonces vamos a variar las políticas de depreciación, lo cual también tiene un beneficio porque pueden pasar más gasto por que sea deducible, etcétera. Muy bien. Entonces usted es asesor y lo contratan para que aplique esa NIC 8 y haga los ajustes respectivos. Vean que la aplicación es retroactiva y entonces la norma decía que cuando una aplicación o un cambio en una política retroactiva se debe ajustar hacia atrás, ¿verdad? O se deben ajustar las cifras previas en cumplimiento de esa disposición. Entonces tenemos un valor histórico de los autobuses, tenemos que para efectos de este caso ya llevan una vida útil consumida de 6 años. Igual, ¿de dónde salen los 6 años? Es un dato dado, es un dato dado. Simplemente es para efectos de, de crear o construir las cifras para el ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la depreciación anual de esos autobuses considerando una vida útil de 5 años? Pues de simplemente dividimos, ¿verdad?, el valor histórico entre la vida útil. El saldo actual en libros sería 345.150.000. Muy bien, la nueva política es prospectiva, entonces debemos calcular la nueva depreciación anual, o sea, ya no van a ser 38 millones, sino que van a ser 575.250 entre 12, o sea, para que nos dé una nueva depreciación. Ya más abajito lo veremos. Ok, acá está. Valor histórico de los autobuses con una base de 15 años. Aquí tenemos las cifras y, ¿verdad?, tenemos el saldo en libros que está acá determinado. 345.150.000 a partir de un modelo de depreciación con vida útil de 15 años.
Cambiamos la base, igual utilizando 6 años de depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque hay que recalcular hacia atrás. Tenemos que la depreciación anual con base en 12 años ya no va a ser 38.350, sino que va a ser 47.937.500. Es decir, que a una base de 12 años, en el año 6, la depreciación acumulada, ¿verdad?, debería ser 287.625.000. Pero, como estábamos aplicando una política de 15 años, el monto de depreciación acumulada son 230.100.000. 230.100.000. ¿Ok? Entonces vean que hay un ajuste de 57.525.000. Ese es el monto en el cual debo incrementar la depreciación acumulada, ¿verdad?, de manera retroactiva. Entonces, el monto de depreciación va a ser más alto por cuanto se está reduciendo, ¿verdad?, la vida útil. Entonces vea qué pasa, de 38.350 a 47.937. Muy bien, como es un ajuste a periodos anteriores de manera retroactiva, ¿qué debo cargar? No debo cargar gasto por depreciación porque el gasto se me incrementó, sino que resultados acumulados. ¿Por qué? Porque es un ajuste retroactivo. No puedo tocar gastos de este periodo porque quedaría este periodo con un gasto por depreciación altísimo, ¿verdad?, o casi el doble o más del doble de lo que es el año normal. ¿Y que voy a incrementar? La depreciación acumulada. ¿Por qué la depreciación acumulada? Porque tengo que pasar de 230 a 100 a 287 625. Este sería el ajuste. Bien, ahora sí, a partir del año 7 varía el monto de la depreciación anual porque el cambio de política es prospectivo. Entonces, el gasto por depreciación a partir del año 7 va a ser así. Gasto por depreciación, que son 575.250.000 entre 12, y se va a incrementar de anteriormente 38.350 a 47.937. ¿Contra qué? Depreciación acumulada. Este registro sí es el registro que se hace, este es el registro que se hace en el periodo actual. ¿Por qué? Porque es la nueva política, es prospectiva. Está el perrito con ganas de ladrar, entonces le tengo que estar haciendo ojos para que se calme. Tranquila. Ese es el problema de los programas en vivo. Muy bien. ¿Cómo determino el saldo en el periodo 7? Valor histórico de los autobuses, 575.250.000, que es el saldo que hemos usado todo el rato. Depreciación acumulada, ahora sí, 47.937.500 por 7. ¿Cuál es el saldo en libros? 239.687.500. Ahora bien, si voy por el año 7, ¿cuál es la vida útil remanente? La vida útil remanente va a ser de 5 años. Entonces, ojo por acá, la pruebita que hacemos, sencilla. Si dividimos el saldo en libros entre el remanente, nos da una depreciación anual remanente que es consistente con la depreciación anual que recalculamos. ¿Lo ven? Entonces, ese cambio en política lo aplicamos de manera retroactiva y lo aplicamos de manera prospectiva. Entonces, este ejemplito, igual yo se lo voy a hacer llegar y basado en eso vamos a hacer el trabajito entregable. Muy bien, hasta aquí, muchísimas gracias.